Gloria a Dios. Vamos a buscar en Números capítulo 13, versículo 32. Números 13, 32. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Gracias, Señor, te damos por este momento. Permítenos, Señor, entrar en tu presencia, permitirle a tu Santo Espíritu que nos hable, Señor. Hoy nos disponemos para recibir tu palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y se pusieron a desacreditar la tierra que habían explorado, diciendo a los israelitas: la tierra que hemos recorrido y explorado es una tierra que devora a sus habitantes. Toda la gente que vimos allí es de gran estatura. Vimos allí a los gigantes, los hijos de Anac, de la raza de los gigantes. Nosotros nos sentíamos como langostas y así nos veían ellos también. Otra versión, la palabra de Dios para todos, dice así: así que comenzaron a contarles a los israelitas cosas malas sobre la tierra que habían explorado. Decían: la tierra que hemos explorado devora a la gente que vive allí. Toda la gente que vimos es enorme. Allí también vimos gigantes, los descendientes de Anac. Al compararnos con ellos nos sentíamos como insectos, y así nos veían ellos también. Bueno, este pasaje nos narra el momento en el que Moisés envía a 12 espías del pueblo de Israel a explorar la tierra prometida, la tierra de Canaán. Iba un espía de cada tribu, ¿sí? Y estos espías regresaron con un informe. 10 de ellos regresaron con un informe negativo de lo que habían visto, y 2 de ellos, que eran, ¿cómo se llamaban? Josué y Caleb, regresaron con un informe positivo, afirmando que podían conquistar la tierra con ayuda de Dios. Esto causó que el pueblo de Israel, ante tales noticias, se llenara de miedo, olvidara de alguna manera que la promesa que Dios les había dado era que esa tierra iba a ser de bendición. Por el contrario, ellos empezaron a ver esta tierra como una tierra maldita. Cuando habla de los gigantes, se refiere a la descendencia de los nefilim, de los seres que se allegaron a las mujeres, seres espirituales creados por Dios, se llegaron a las mujeres y crearon una raza que fue maldita por Dios. Estos pues tenían como característica que eran como los gigantes espirituales, y la condición física de ellos, natural, era de ser gigantes. Por supuesto que hasta este punto había mezcla, ¿sí?, de todo esto, porque recordemos que este tema de los seres espirituales que se llegaron a las mujeres fue antes. Entonces, la población del sector se llenó como de ese híbrido, ¿sí?, entre las personas, los seres humanos, con la mezcla de estos seres espirituales. Por lo tanto, lo que ellos habían visto era real, o sea, una tierra de gigantes, una tierra bastante violenta. Por eso habla de que ellos devoran a sus moradores. O sea, se puede entender que si dentro de una sociedad había violencia, cuánto más con los extranjeros que pudieran llegar a ese territorio. Entonces, había una tensión muy clara entre la visión natural
y la visión del Señor respecto a lo que Él les había prometido, ¿sí? Y era muy difícil identificarla. Entonces, esta problemática que nosotros vemos aquí es algo que vivimos nosotros a diario cuando decidimos caminar por fe, ¿sí? O sea, uno se va a encontrar con una situación que tensa la posición en la que nosotros estamos, entendiendo que estamos desde nuestra carne, ese es el problema, ¿sí? Que estamos viviendo nuestra experiencia de caminar con el Señor desde la carne, tratando de hacerle caso a la fe. Por eso son mayoría los que habían visto aspectos negativos en este territorio. Entonces, esa tensión hace que la percepción humana sea limitada, sea difícil de esclarecer, ¿sí? Cuando nosotros perdemos la visión de la promesa o cuando tú no puedes ver lo bueno que te está prometiendo el Señor por mirar sin la fe, por mirar con la razón, se paraliza el proceso por el cual el Señor te está llevando. ¿Qué pasó después de esto? Después de que estos dos espías llegaron con su reporte, a pesar de que Caleb y Josué habían dado un buen reporte, esto ocasiona que el pueblo de Israel no pudiera entrar inmediatamente a la tierra. Se retrasa, así como se había retrasado en bastantes situaciones y momentos el paso de ellos por el desierto y todo esto que nosotros conocemos. Por esa razón es que ojalá esta palabra nosotros la tomáramos para nosotros, para avanzar lo más pronto posible a esa promesa que el Señor nos ha dado. Para poder avanzar a la promesa que el Señor nos ha dado, primero hay que saber cuál es la promesa, ¿sí? Por eso hay un tiempo en el que el creyente que se acerca a los pies de Cristo debe averiguar, ¿sí? Señor, ¿cuál es tu plan para mí? ¿Cuáles son las promesas que me quieres dar? El Señor a cada uno se las tiene que ir diciendo en un lapso de tiempo, la verdad, relativamente corto, ¿sí? Porque el Señor es muy claro en eso y lo que Él quiere es sacar provecho del plan que Él tiene, que Él quiere hacer contigo. Pero si tú estás caminando, viniendo, se puede entender también, acudiendo a la presencia del Señor, a la palabra, sin prestar atención a cuál es la promesa del Señor para ti, pues muy difícilmente vas a poder tener el norte. La promesa para qué nos sirve? Para afianzarnos en ella y a pesar de lo que nuestra visión natural vea, poder seguir avanzando. A la mayoría de creyentes les pasa lo contrario, ¿sí? Comienza la gente súper entusiasmada a veces con el proceso, con el plan del Señor, y ante la más mínima tensión, ante el más mínimo desafío, ante la más mínima incomodidad, dejan de caminar, ¿sí? Y usted aquí en la iglesia se va a dar cuenta de que habrán días en que usted fluya muy bien en la presencia del Señor y habrán otros días en que parece que no está pasando mayor cosa, ¿sí? Esta experiencia hace parte, esta incomodidad hace parte de tu proceso. Hoy estábamos haciendo ejercicio con mi esposo y la persona que nos entrena nos decía, cuando uno se pone esta barra acá, ¿sí? Si te da incomodidad, porque a veces a uno lo que le duele es cargar la cosa aquí, más que el ejercicio en sí, ¿sí? Si te da esa incomodidad ahí, eso hace parte del proceso. O sea, tú tienes que aprender a convivir con eso si quieres lograr tus objetivos en el Señor. Así también, cuando tú vienes aquí, vas a encontrar un sinnúmero de incomodidades, de distractores, de momentos en los que parece que no está fluyendo, ¿sí? El alimento espiritual a tu vida y tú tienes que aprenderte a mover con eso. ¿Por qué? Porque la gente, pues, de una manera hasta cómica, es exigente, ¿sí? Es exigente con la experiencia y con el Señor y le exigen al Señor que el Señor les esté hablando todo el tiempo y que el Señor todo el tiempo les esté tocando, ¿sí? Cuando el Señor te toca, que sí lo va a hacer, son experiencias muy puntuales y tú tienes que saber eso, ¿sí? O sea, me refiero cuando el Señor te toca, eh, cuando toca tu espíritu o tu alma de una manera muy obvia o muy palpable. Estas experiencias son
escasas en la vida de fe realmente, ¿sí? Por supuesto que hay que buscarlas y que hay que anhelarlas y que aquellos que buscan este tipo de experiencias, que, un paréntesis, estas experiencias son unos ganchos que te aferran a ti, a la realidad de Jesús, ¿sí? Porque cuando tú has sentido la presencia del Señor, pues muy difícilmente vas a poder negar su existencia y su presencia en tu vida. Cierro el paréntesis, son ganchos, pero no siempre se da, ¿sí? Entonces, el creyente debe aprender a moverse en la dinámica en la que constantemente tú acudes al Señor conservando la memoria en tu mente natural de la promesa. ¿Cuál es la promesa que el Señor ha hecho contigo? Es lo que tienes que averiguar si hasta el momento no lo tienes claro. Y yo les voy a confesar algo. A mí en ocasiones, con todos los años que uno lleva, me ha tocado como regresar a ver qué es lo que dice el Señor o qué es lo que el Señor a lo largo de los años me ha dicho a mí que quiere hacer conmigo. Porque el problema es que hay un fenómeno, digamos, que es espiritual, que sucede y es que cuando tú estás con fe, la promesa tiene sentido para ti. Cuando tú estás apagado y lleno de incredulidad, la fe pierde sentido aunque anteriormente hayas entendido lo que te habían dicho, ¿sí? Así funciona la revelación. Por eso es que a veces la gente no prospera en este camino porque deja de tener la luz, la revelación de por qué tú estás haciendo lo que estás haciendo. O peor aún, olvida una forma de no tener revelación del Señor es el olvido de la palabra. Yo estaba mirando, estudiando la palabra y habla, no lo tengo muy presente porque no es el tema, pero en estos días lo miré y hay una palabra en hebreo que se refiere específicamente al olvido de la palabra. O sea, cuando la palabra no está cercana a ti, pues parece súper obvio, pero no es tan obvio. El efecto que produce es que se te olvida, ¿sí? Y hay situaciones del contexto natural que van a hacer que tú olvides hasta lo que es obvio o que puedas decirlo de dientes para afuera, pero que dentro de ti no está establecido el conocimiento a tal punto de que cuando hay un momento específico de necesidad en el que tú tienes que echar mano de esa promesa, la sabes, pero no la puedes usar. No sé si a ustedes les ha pasado, a mí me ha pasado, que uno sabe algo, una verdad espiritual, y de repente no puedes ejecutar la acción para usar esa palabra, porque hay un apagamiento. Entonces, el concepto de Caleb y de Josué no corresponde a una mirada natural, corresponde a un desarrollo espiritual que ellos tenían, ¿sí? O sea, cuando tú te desarrollas espiritualmente es cuando eres capaz de mirar las cosas por medio de la fe. No es ser positivo, ¿sí? Que la gente confunde muchísimo esto y la gente piensa, no, es que uno tiene que esperar lo mejor de Dios, de parte de Dios, que lo mejor está por venir y se enfocan en este tema que yo les decía la otra vez que está súper de moda ahora, que tú tienes que manifestar y todo lo que tú atraes con tu mente es lo que viene a tu vida. Eso no es así. La verdad espiritual que fundamenta esa situación que tal vez la gente la analiza, ¿sí? La gente analiza eso, pero sin darse cuenta con base en un fundamento espiritual. Y el fundamento espiritual es, si la persona está desarrollándose en su fe, va a tener la mirada de fe, la mirada correcta, o también se puede entender el juicio acertado de las cosas. La persona que no, pues de su boca, de su corazón, de sus acciones, va a empezar a salir eh, rasgos o gestos de incredulidad, así como la mayoría de los espías que fueron a la misma tierra y con la mirada en la misma promesa, ¿sí? Entonces, mira que si tú no estás con tu parte espiritual eh, en constante movimiento, ¿sí? Si tú no te estás
refrescando, si tú no estás exigiéndole a tu fe que se mueva a creer, que se mueva a buscar la palabra del Señor, si tú no le estás exigiendo a tu fe que recurra a los atrios del Señor, ¿sí? Porque la gente que acude a la presencia del Señor en una iglesia, como este es el caso, es porque algo de fe tienen, ¿sí? Porque hay un hilo de pronto, una llamita por ahí de fe, de esperanza. Si tú no presionas, si tú no le exiges a tu fe, no va a haber un desarrollo. Quiere decir que cuando el Señor coloca las situaciones delante de ti, cuando tú tienes que discernir entre hacer una cosa u otra, cuando tú tienes que saber si esto es del Señor o no, te va a suceder lo que le sucedía a estos espías, ¿sí? Que no tenían la mirada o el sesgo que tenía el Señor con base en la promesa. Hace un tiempo, creo, no recuerdo, hablábamos acerca de la identidad, de cómo cuando tú entiendes con quién te estás con quién estás interactuando espiritualmente, si tú entiendes que estás interactuando con el Creador y te sientes de Él y eres de Él, tú, tú te identificas con lo que Él te diga y entiendes la magnitud de su poder, ¿sí? ¿Qué pasaba con Caleb y Josué? Entendían la magnitud del poder de Dios. Y mire, esto es bien difícil que la gente lo capte en la iglesia. Y por eso uno mira a creyentes que llevan años y años y viven con una mentalidad muy escasa y al momento de elegir se equivocan porque no tienen en mente la promesa, porque la mirada es a lo natural, ¿sí? Y tú te vas a dar cuenta en tus problemáticas que tú las vas a juzgar con tu mirada natural y piensas, no, es que a mí me pasa esto por bobo, es que a mí me pasa esto porque a mí no me quieren, entonces me están tirando. Si vives una situación en tu trabajo, vas a decir, es que me están atacando los de mi trabajo y vas a decir un montón de cosas, ¿sí? De la familia y vas a juzgar mal y vas a cometer errores que delante del Señor tú puedes decir que no son pecado porque no les ves lo malo moralmente, pero delante del Señor toda obra que carezca de fe es pecado delante del Señor. Así que si tú estás actuando sin la fe, estás desobedeciendo al mandato del Señor, estás inclusive contristando el espíritu o, dicho de una manera más clara, ofendiendo al Señor, porque tú le estás diciendo al Señor, yo no creo en tu poder. No, es que sí, dice, la gente dice, usted sabe, sí, la gente dice muchas cosas, pero de ahí a que tú esperes algo de Dios, verdaderamente, pues hay un mar de situaciones, ¿sí? Y por eso la gente se desespera, y por eso la gente no persevera, y por eso la gente exige delante del Señor alguna cosa, resultados. La gente cuando no entiende algo también se desespera y tienden a tomar decisiones erróneas, ¿sí? Entonces, el problema, mire, es que el problema de uno, digamos, como pastor de ovejas, ¿no? De esta obra, de esta labor, es que uno le toca apretar, ¿sí me hago entender? O sea, mi labor, como yo le decía a alguien el otro día, a uno le da como afán, o sea, a mí me da afán, verdaderamente. Yo desde aquí les digo algo, y es que yo miro, y como yo más o menos un poquito sé sus situaciones, me da afán que no entiendan las cosas. Y me desespera incluso ver gente que uno les está hablando claro y que si hicieran caso de lo que se está hablando, no, que si hicieran caso, no, que si tuvieran la revelación de parte del Señor, muchas cosas estarían pasando en la vida personal, pero no tienen la revelación. Y no tienen la revelación porque ustedes no están acostumbrados a exigirle a su fe que se desarrolle delante de Dios. Mire, uno en esta práctica tiene que ir a buscar al Señor y a veces uno va y se levanta temprano, por decir, a buscar al Señor y no pasa nada, solo tiene uno sueño, ¿sí? Realmente, y uno dice, no, y uno espera que uno de madrugada te buscaré y uno cree que va, mejor dicho, a sentir de todo en ese momento, ¿sí? Pero no es así siempre. Por eso le digo, y esto es un apretarse,
apretar lo que tú estás generando. Cuando tú te estás apretando, estás creciendo en tu fe. Tal cual como cuando tienes que suprimir, o no sé cómo se dice, llevar a tus músculos a una falla, ¿sí? A un desgarramiento para que produzca un crecimiento, de la misma manera. Pero claro, la gente quisiera el resultado. Yo te anticipo, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a todo el mundo, no vas a ver una. Si tú no te pones a apretar tu fe y a obligarte a recordar la promesa. O sea, esto es algo, un gesto, como les he dicho, hasta mecánico. Que tú vayas y digas, a ver, Señor, ¿qué fue lo que tú me dijiste hace años? ¿Por qué yo vine a tu presencia? ¿Por qué a mí me enganchó tu mensaje? ¿Sí? ¿Por qué? Y cuando tú vuelves a eso y te das cuenta de que tú en el camino has aflojado, ¿sí o no? Porque así somos, todos los días, esto es una cosa que es todos los días. A mí me pasa a diario. A veces yo salgo con una expresión. El otro día le dije a Camilo, yo no quiero predicar. Le dije, no quería predicar ese día. Y el Señor me pegó una disciplinada que, que yo luego dije, qué tontería, o sea, qué tontería. Y no por la disciplina, porque la verdad no es que haya sido gran cosa, solamente la noté yo, ustedes no, ¿sí? Pero sí me doy cuenta de lo mucho que se pierde cuando tú dejas de percibir las cosas por fe. Así que cuando tú recurres a buscar al Señor, deberías entenderlo como un privilegio que tú tienes, como una misericordia que el Señor te está otorgando a ti de poder venir a buscarte. Porque sabes una cosa, si el Señor le da la gana de cerrarte la puerta, hace que aquí en la puerta algo te pase. Así es de celoso el Señor. Que aquí en la puerta digas, algo tenía que hacer y te pierdas de estar en el desarrollo de tu fe. ¿Sí me hago entender? Por eso es que esto es así. Por eso es que tú te propones justamente a buscar la palabra y ese día pasa algo, y tú te propones hacer un ayuno y ese día es el que más hambre te da, y así es esto, porque requiere de que tú te apretes y pongas en aflicción tu cuerpo, tu mente, tu carne, para poder darle paso al desarrollo de tu fe. ¿Qué pasa? Que cuando tú le das paso al desarrollo de tu fe, tú empiezas a mirar, a juzgar las situaciones acertadamente, ¿sí? Así como estos dos hombres. ¿Cuánto que se pierde? ¿Cuánto que pierden ustedes, creyentes, por no tener fe? Y son creyentes, y están en la iglesia y están sirviendo, y no le creen al Señor. Y entonces andan afligidos, porque eso es lo que uno más mira, ¿no? Especialmente en las mujeres, la realidad. Es una tristeza, y siempre es que estoy enferma, es que me duele, y es que todo, porque tú estás en una condición tan natural que de ahí no pasas, y de ahí no vas a pasar, si no haces eso, ¿sí? Y la mayoría son esos, así como lo muestra este pasaje. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa adentro? ¿Sí? Porque esto es una cuestión de percepciones y de sensaciones internas. La fe es así. ¿Sí? Por eso cuando a veces el Señor a uno lo mueve a hacer algo, lo mueve y uno dice, no sé, yo sentí de parte del Señor. No, y es que ni siquiera, uno simplemente dice, siento hacer esto, no sé, hay algo que me tira a hacer determinada cosa, porque son sentires. Y también lo mismo para el pecado. Por eso es que tú dices, no, me quiero santificar, pero te tira tu cuerpo y te tira tu condición pecaminosa a todo aquello que no quieres hacer. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa adentro? Tú miras cosas y miras cosas reales. ¿Sí? Cuando uno le habla de fe a la gente, uno no tiene que acostumbrarlo a la gente a pensar, no, tranquilo, que no es grave, el Señor está ahí, no es grave, no, no, no. O a quitarle la seriedad al asunto de tu problemática. Al contrario, ¿sí? Al contrario. A veces a la gente toca decir si estás bien. No quiero decir la expresión fea porque me propuse a suavizar, ¿sí? Este discurso de la palabra, ¿sí? Y uno los ve y están bien, bien mal,
con situaciones bien peligrosas que si el Señor no te ayuda, la verdad es que tú lo que puedes esperar es lo peor de tu situación. Yo lo he visto y a veces salgo de aquí y digo, ay, esa situación de fulano, esa situación de fulana, uy, la verdad difícil, ¿sí? Entonces, lo mejor es decirle a la gente la realidad, ¿verdad? Entonces, si tú tienes unas problemáticas complejas, no todos, por supuesto, pero niveles, y ves lo peligroso como peligroso, y ves y sientes temor, porque en realidad hay un peligro y hay algo por lo cual temer, ¿sí? Y todo esto. Entonces ellos veían eso, veían un lugar de peligro y de muerte en la tierra prometida, ¿sí? El problema es que si tú te sigues, o sea, que lo veas así está bien, pero ahí inmediatamente tiene que estar dispuesta, dispuesta tu, dispuesto tu acto de fe, porque es para eso. Entonces yo veo esto, pero pues el Señor me dijo otra cosa, vamos a creerle al Señor, básicamente. Si no lo haces, te paralizas. Si no lo haces, no vas a tener proyección. Si tú no te obligas a ver las cosas como el Señor te dijo que las veas y no como a ti te da la gana verlas, no vas a tener proyección en este camino. Por eso, queridos hermanos, es que hay mucha gente que siguen caminando, que hasta de pronto se salvan, ¿sí? Pero que no desarrollan, ¿sí? Y tienen las mismas problemáticas durante los años que lleven. Nuestras experiencias, hay un tema, ¿no? Aquí también, porque esto es muy subjetivo. O sea, lo que yo vea con fe, tal vez tú lo ves con terror o viceversa. ¿Por qué? Porque mis experiencias se filtran a través de las situaciones que yo vivo y me cambian la percepción. Por eso a veces uno tiene que recurrir también al consejo, porque cada uno de nosotros estamos viciados de lo que hemos vivido. ¿Sí? Y uno, cada cual carga sus traumas. Y si a ti algo te pasó y te hicieron daño y sufriste abandono y cosas así, tu percepción de lo que te rodea va a ser así, ¿sí? Y si el Señor a ti te promete determinada cosa, y no voy a poner ejemplos porque esto es demasiado amplio, tú vas a ir filtrando tus experiencias en esa promesa. ¿Para qué te sirve la fe? Para bloquear, para evitar que se filtre tu experiencia, lo que a ti te dice tu mente, tu lógica, lo que tú has aprendido, lo duro que te ha dado la vida, los golpes, ¿sí? Que se filtren en la promesa que el Señor te ha dado y que esa promesa quede limpia de tus experiencias, ¿sí? Como arreglar una gotera, no sé, como ponerle un pare, ¿sí? Tu fe es como eso, tu fe dice, no voy a permitir que lo que yo soy, que mi inseguridad, que mis traumas, que mis problemas, que mi pecado dañe esto que el Señor me dijo. Así que yo lo voy a tener en mi corazón, lo que el Señor lo dijo, de la manera, perdón, voy a tener en mi corazón lo que el Señor me dijo de la manera más literal. ¿Sí? Y la palabra, usted tiene que tomarla de la manera más literal. Nada de que, sí, pero en sentido figurado, que el Señor es el dueño del oro y de la plata, y que Él es mi Padre, y que yo tengo derecho a todo eso. Sí, pero en sentido figurado, ¿sí? Así lo vive la gente, y tú no ves alcanzable las promesas que para ti deberían ser literales. ¿Sí? Entonces pasan esas cosas, pasa que miras lo que estás viendo que es una realidad, ¿sí? ¿Que hay gigantes? Sí, hay gigantes. Nadie te puede negar o decirte lo contrario. Aparte de eso, vives tus experiencias y tus traumas y tus problemáticas, todo eso está pasando dentro, ¿sí? Y si no utilizas lo que estamos hablando, el enfoque va a ser el equivocado, ¿sí? La fe cambia el enfoque de lo que tú miras, de la problemática que tú tengas, del futuro que está por venir, de lo que pasa en Cristo, porque a veces el Señor permite que pasen cosas y la gente lee esas cosas que el Señor permite de manera negativa o contraria a lo que Él quiere. Y ese sí es un problema. Por eso es que la gente a veces desaprueba gente, otra gente, ¿sí? Porque
porque no saben juzgar, porque si no se pone el filtro y si tú no te aprietas y te disciplinas a decir no es lo que yo pienso, es lo que el Señor dice, pues van a pasar muchas cosas ahí y el enfoque va a cambiar. Por eso tú vas a encontrar creyentes que hablen de una manera o de otra, que les parezca bueno unas cosas y no otras, ¿sí? Y vas a ver que hay unos más laxos que otros por ese problema, ¿sí? Porque la visión humana deforma las promesas del Señor. Ese es el problema y eso es lo que hay que cuidar en la iglesia, en ti, en tu vida. Que tu intelecto no deforme la promesa que el Señor tiene para ti, porque si no, no la vas a alcanzar. Vas a perder de vista el poder del Señor. Entonces, ¿cómo se hace? Dirá la persona que esté atenta y que le interese esto. ¿Cómo se hace, pastora? Te lo está enseñando aquí Josué y Caleb, ¿sí? ¿Cuál es la enseñanza de ellos? Primero, había una condición espiritual. O sea, para enfrentarte a lo que tienes que vivir mañana, pasado mañana, en unos años, todo eso tienes que tener una contextura espiritual. La persona que no tiene una contextura espiritual, ¿sí? Una formación, cuando uno habla de tener una contextura es que tú te vas a dar cuenta de algo, ¿sí? Que el otro día alguien me lo mencionaba y esa experiencia de esta persona me permitía reflexionar en algo, y es cuando tú le pides al Señor, o tú te acercas más bien al Señor, te vas a dar cuenta que Él te mete en ciertas batallas, ¿sí? O sea, como que tú de repente quisiste acercarte al Señor y de repente unas batallas se prendieron a tu alrededor. No sé si usted lo ha notado, ¿sí? Entonces uno empieza a batallar con eso. ¿Por qué está permitiendo el Señor? Porque el Señor al que atiende, o sea, ahí te está atendiendo, ¿sí? Te está diciendo, ven, entonces listo, ¿quieres esto? ¿Quieres una formación en tu vida? Entonces empieza a pedalear aquí. Quiero que pedales aquí para que vayas cogiendo fuercita, ¿sí? En las piernas. Luego te pasa otra situación y empiezas tú a formarte. Eso, para que tú vivas ese primer paso que estamos hablando, necesitas sumisión, necesitas decirle al Señor, Señor, yo quiero que tú hagas la obra en mí, ¿sí? Y tienes que estar sumiso para creerle al Señor que cuando justo te quisiste meter en el camino y que justo quisiste consagrarte, empiezan a pasar cosas. Eso es una excelente señal. Si a ti te está pasando eso, yo te digo, es una excelente señal si tú estás haciendo ajustes en tu vida y sientes la contrapresión. Porque quiere decir que tú te estás desarrollando, quiere decir que tú estás formando un acondicionamiento, ¿qué? Una condición espiritual, ¿sí? Que es la que te va a permitir a ti explorar la tierra sin que tus piernas estén endebles, ¿sí? Sin que ante la más mínima presión psicológica, afectiva, natural, física, te desmorones. Entonces, ¿qué nos enseñan ellos? Que ellos tenían una condición que les permitió estar ahí parados desde una perspectiva diferente. Ellos no negaron el reporte que estaban dando estos otros espías. Ellos no dijeron, no, mentira, no hay gigantes, no, tampoco langostas, ¿cómo van a decir que langostas? ¿Sí? Porque aquí tenemos una duda nosotros, ¿no? Todos creo, todos los que hemos leído o de alguna manera nos hemos acercado a esto. Uno dice, ¿será que es literal el tamaño de una langosta? O sea, ¿será que de qué tamaño eran los gigantes para que ellos digan que eran como langostas? ¿Sí? Puede ser una situación un poco simbólica, como decir, no, pues eran gigantes y nosotros nos veíamos como una pulga, ¿sí? O sea, en ese sentido, o también pudiera ser en un sentido literal. No sabemos. El tema es que ellos están incluso afianzando la idea de que allá había esto, ¿sí? Pero también, así como reconocen lo grande de la problemática, reconocen el poder del Señor. Para reconocer el poder del Señor, tú tienes que haberlo visto en algún punto en tu vida, así sea poco, ¿sí? Porque si tú no lo ves, ¿cómo vas a hacer para decir qué tan grande es el poder del Señor?
Por lo que yo te cuento, no me vas a creer, porque la malicia se va a poder apoderar de ti y tú vas a decir, eso lo dice solamente para que uno vaya, para que uno esté ahí, y así somos, ¿sí? Es que eso que ella dice, que predica, eso a mí no me pasa, mentira, yo he hecho, dice la gente, yo he hecho lo que dijo que haga, y no me pasa. Bueno, ahí está, ¿sí? Ahí está la condición tuya, pues lo lamento, ¿sí? Pero para que tú te puedas aferrar al poder del Señor, tienes que haberlo visto. Por eso tu tarea es pedirle al Señor, a gritos, Señor, hazme percibir tu poder. Porque el apóstol Álvaro lo enseñaba, ¿verdad? No me acuerdo qué día, hablaba acerca de que esas situaciones, como en el día de que estaban Pedro con Simón, creo, y estaban en el monte de la transfiguración, eso fue tan chocante para el intelecto, o sea, es tan por fuera de lo natural, o sea, es tanta la gloria de Dios que eso pues deja una marca, ¿sí? Y con todo y eso, mire, después de que Cristo murió, porque esto de la transfiguración, cuando, para los que no saben, hubo un momento de la vida de Jesús, Jesús era un hombre, tal y como nosotros, se lo veía igual de débil inclusive, pero hubo un día en que habían ido a un monte a orar y él subió y la gloria del Señor lo llenó y el aspecto de él cambió. ¿Sí? Y fue una luz resplandeciente y también bajó Moisés y Elías en espíritu visible. Los discípulos de Jesús lo miraron a estos tres personajes a tal punto de que Pedro le dice, Señor, con todo su entusiasmo, que era Pedro, que ya lo conocemos, Señor, déjanos hacer una enramada, algo así, ¿verdad? Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Sucede eso, y aún con todo y eso, que era justo antes de la muerte del Señor, porque ellos vienen y dice la palabra que estaban hablando de las cosas que iban a acontecerle al Señor, ¿sí? Con todo y eso, cuando Jesús murió, Pedro se fue a volver a pescar, o sea, él perdió de vista la promesa, ¿sí me hago entender? ¿Qué pasa? Que uno sabe que Pedro acertó por el testimonio que viene de ahí en adelante, ¿sí? O sea, se corrigió, digamos. O echó mano del método, también se puede entender. Y tuvo que volver y decir, no, pero es que yo vi el poder, yo miré el poder del Señor. Entonces, si tú llevas años, ¿sí? Y te lo digo para que te animes, no para que te desanimes, ojalá, ¿sí? Que este sea el efecto que produzca en ti si tienes fe. Si no tienes fe, te vas a ir desanimado. Y una persona que lleva años en la iglesia, asistiendo, acudiendo, y no ve una de parte del Señor, yo le digo, hasta yo me iría. O sea, cualquiera se desanima, ¿sí? Tú no te puedes agarrar, porque es que esto no es con tus fuerzas. Si fuera con tus fuerzas y con tu positivismo y vamos para adelante, que vamos a vencer, te digo que va a llegar el día en que te cansaste y dejaste botado todo. Y hay gente que ha dejado botado hasta el arado, hasta las delegaciones que el Señor les ha dado, ¿sí? Porque pierden de vista la promesa y quién es el Señor. ¿Sí? Entonces la fe que tú tienes que desarrollar, así como eran Josué y Caleb, te abre la mente o te abre la visión a todo lo invisible, todo lo que tú no crees que puede llegar a suceder, a todo lo imposible, a todo lo milagroso, como lo quieras llamar, a todo lo supernatural o como le dicen, a todo eso te abre la mirada, la fe. ¿Sí? Y eso, solamente esa era la diferencia entre los 10 espías y los dos, Josué y Caleb. Que ellos, antes de que los mandaran, estaban en un constante interés por el Señor, en un constante temor, reverencia del Señor, que al Señor le permitía estarlos formando, estarlos llenando, afilándolos, como, como hoy teníamos lo del ayuno, los de la intercesión, eh, tenían sensibilidad espiritual,
que es lo que falta aquí y por lo cual hoy estuvimos de ayuno. Los que habrán hecho el ayuno, pues obviamente no sé, pero es por eso, ¿sí? Porque en realidad falta sensibilidad espiritual. Uno mira que hay gente que conoce hartísima palabra y se equivocan hartísimo también, ¿sí? Ahora, no es que no te vas a equivocar, eso ya lo sabemos, ¿sí? Lo digo por si acaso, pero el punto es que no hay derecho. O sea, tú que llevas años tal vez no tienes derecho a tener tanta información y a estarla embarrando tanto delante del Señor. Esa es la verdad. Y por eso es que no prosperas. Y por eso es que tu camino sigue exactamente igual. Una vez a una persona me tocó hablarle, bueno, me tocó no, me sacó la paciencia, la verdad. Y me hizo una pregunta que yo le dije, ¿usted cuántos años lleva? Entonces, ¿usted qué piensa de lo que me está preguntando? Ah, tal cosa. Y entonces, ¿por qué me lo pregunta si ahí tiene la respuesta? O sea, porque no tienen sensibilidad espiritual, porque provoca, es como, ¿sí me hago entender? Y no es natural este sentir, bueno, tal vez sí, ¿sí? No me juzguen, soy un ser humano, pero la realidad, así yo me desespere o no me desespere para que tú entiendas, lo que está pasando es que te falta sensibilidad espiritual y por eso no aciertas y no te das cuenta y vas directo al error. Es más, buscas el error. Hay un versículo que no recuerdo bien que dice que los pies de los incrédulos van directo al pecado, van directo al error. ¿Sí? Y bastará con que tú mires tu vida pasada, los que llegaron aquí adultos y enredados, ¿sí? Y te des cuenta de que por qué yo tengo la tendencia a enredar mi vida. Esa es la realidad. ¿Por qué tengo tendencia a enredar lo que ya tengo, que pudiera ser bueno, pero que yo quiero es dañar, dañar lo poco o mucho que tenga, ¿sí? Es porque eso te está pasando dentro, porque dentro de ti no hay un fluir de fe, no, la palabra no llega, estás ahí distraído como muchos, no te interesa, te dicen que busques, que la leas, que es importante, te vale un pepino, etcétera, etcétera. Es por esa razón tu condición y por eso ves la vida del color que la ves, ¿sí? Porque la verdad es que cómo miran la vida, digamos, o cómo es la experiencia de los que estamos caminando por la fe. Bueno, hay bastantes pasajes que yo había estudiado acá. Las expresiones, por ejemplo, ¿no? Cuando tú dices, no, es que yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa expresión, a diferencia de cómo la vive algunos creyentes, algunos cristianos, que es, o sea, estoy mal, estoy súper mal, no tengo nada de expectativas, ay, lo puedo en Cristo que me fortalece, pero desde una sensación de derrota a veces lo dice. No, esta expresión es de una persona que tiene sensación de victoria, que sabe que hay poder de Dios. ¿Sí? Esa es una de ellas. Dice otra, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo y esa es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. En estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿Sí? Todas estas cosas el Señor las ha hablado para que tú tengas paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Sí? Se da cuenta de que en realidad su experiencia debería ser una experiencia confiada, que sabe de dónde viene su bendición, que sabe que usted tiene un Dios poderoso, un Dios grande. Y por eso dice la palabra, sobre todo, dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe para que podáis apagar los dardos del enemigo. ¿Sí? Vamos a orar.